Hola, vamos a pasar a esta siguiente parte de músculo. Empezaremos viendo el ciclo de los puentes cruzados. Este ciclo está relacionado con la contracción muscular que vimos hace unos momentos, en el cual hablábamos de la unión neuromuscular, en donde por acción de la acetilcolina, la estimulación del músculo, se liberaba el calcio del retículo sarcoplásmico y eso permitía la unión de las troponinas con este calcio. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre a nivel entre la actina y la miosina cuando el músculo es estimulado? Y también existe la presencia del ATP. Vamos a verlo. Primero hay que tener en cuenta cómo están acomodadas las cabezas de la miosina. Ve cómo las cabecitas están de este lado, ¿de acuerdo? Están aquí acomodadas estas cabecitas. ¿Y qué relación tienen con la actina? Eh, Recordamos, esos son los filamentos gruesos de miosina, estos son los filamentos delgados de actina. Y la actina tiene dos extremos. Tiene un extremo negativo que está viendo hacia el centro de la sarcómera y el extremo positivo, que es esta región que está pegada al disco Z. Entonces, las cabecitas de miosina, ve qué es lo que ocurre durante este ciclo de los puentes cruzados. Primero tenemos que las cabecitas de miosina, ve cómo están acomodadas. Están acomodadas como hacia el extremo negativo del filamento de actina. En este primer paso, en este primer, pues sí, vamos a llamarle paso de esta secuencia, tenemos nosotros el paso del rigor, ¿ok? Así se le llama, rigor. ¿Qué es rigor? Que está rígido. ¿En qué consiste este paso? Aquí en este paso, la cabeza de miosina está unida a la actina, ¿ok? Está unida, tiene mucha afinidad a la actina, entonces está aquí pegadita a la actina, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esta fase el músculo se encuentra rígido, se encuentra sin movimiento. En este se caracteriza este paso porque no hay nucleótidos unidos a la miosina, no está unida a ATP, entonces está totalmente rígida, unida a la actina. Este paso, esta secuencia, es por lo cual nosotros encontramos a una persona fallecida o a un cadáver que presenta una rigidez. ¿Por qué? Porque como ya no tiene ATP, este cadáver, por lo tanto, ya no puede continuar el ciclo y ya no puede realizar contracciones, ya no se puede relajar más bien. Bien, entonces este es el primer acontecimiento. El siguiente acontecimiento que vemos es cuando existe ATP. Cuando existe ATP. La presencia de ATP, ¿qué es lo que va a permitir? El ATP se va a unir a la cabeza de miosina. Y aquí lo vemos. El ATP unido se une a la cabeza de miosina. ¿Y esto qué es lo que permite? Esto disminuye la afinidad por la actina. Es decir, la miosina ya no tiene tanta afinidad por la actina, entonces se separa de la actina. Pum. Mueve su cabecita, pum. Pero fíjate, siempre hacia el extremo minus, ¿ok? Hacia el extremo negativo, ¿de acuerdo? Entonces disminuimos la afinidad de la miosina por la actina. Esto es lo que pasa. Por lo tanto, se libera la miosina, ¿sí? Otra cosa es que no es necesario, está un poquito más clavado, pero hay un cambio conformacional en la miosina. Eso se refiere a que la cabecita cambia su conformación para poder unirse a la ATP, ¿ok? Bien, eso fue el paso entonces en donde vemos el ATP unido. Bien, lo siguiente ahora es, vamos a desglosar o vamos a generar energía a través de el ATP. Vamos a liberar un fosfato de energía y por lo tanto vamos a tener que se convierte el ATP a ADP. Y aquí lo tenemos. En el siguiente paso, el ATP vamos a llamarlo, se desglosa y generamos nuestro fosfato, que es el que necesitamos para producir energía. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Aquí bien importante, la cabeza de miosina, como ya se quitó el ATP, recuerda que el ATP era el que hacía que tuviera menor afinidad por la actina, como ya se hidrolizó este ATP, en este punto
Anteriormente, la cabeza de miosina estaba viendo hacia el extremo negativo, como lo vimos en los pasos anteriores, estaba viendo hacia el extremo negativo. Pero ahora se dirige hacia el extremo positivo, hacia este lado. Entonces moviliza la cabecita de miosina hacia el otro extremo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos como la cabeza de miosina, este punto es cuando la miosina se desplaza hacia el extremo plus o hacia el extremo positivo de la actina. ¿Ok? Aún no se une con la actina, solamente se está desplazando, se está preparando, se ha recorrido hacia el extremo plus. ¿Ok? Aquí lo vemos, la cabecita se ha movido hacia el extremo plus. Y aquí lo podemos ver, es como si dijéramos, ok, esta cabecita de miosina se mueve hacia acá. ¿Ok? En vez de estar así, se movió así, para acá. ¿Ok? Bien. Lo siguiente es, ahora sí, en el siguiente paso tenemos a la cabeza de miosina que se une a un sitio nuevo de la actina. Aquí en este paso solamente tenemos el ADP unido. ¿Ok? Anteriormente teníamos al ADP con el fosfato unido, pero aquí es el ADP unido, meramente. Como, entonces, imagínate, se desplazó hacia este lado, ¿ok? Aquí ya está desplazada, ¿de acuerdo? Se engancha la actina, y después hace un golpe de fuerza, ¡pum! Un golpe, ¡pum! Así de esta manera, ¡pum! ¿Ok? Genera un golpe de potencia, genera un golpe de fuerza. Y eso es lo que causa la contracción. Y por lo tanto, ya en el último apartado, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El ADP se libera finalmente y quedamos otra vez en rigor. Con la miosina unida a la actina está totalmente rígida, ¿ok? Sin nucleótidos unidos. Y eso es lo que encontramos nosotros. Ese es el ciclo de puentes cruzados de actina y de miosina. Muy bien. Vamos a pasar ahora a unas preguntas. Vamos a ver preguntas de exámenes pasados. Vamos a practicar. Ok, tenemos este experimento. Se coloca, nos dice, una preparación de un músculo obturador. Vamos a suponer que aquí vamos a colocar el músculo obturador, pues es un músculo esquelético. Y nos dice que a este músculo se le coloca junto a su unidad motora, es decir, junto a su nervio, su axón, que lo inerva, en una solución carente de calcio, es decir, lo tienen aquí en un contenedor y está en una solución que no tiene calcio, nada de calcio, ¿ok? Y nos preguntan, si aplicamos un estímulo eléctrico de intensidad umbral, es decir, de intensidad con tal intensidad que generemos una despolarización, la despolarización necesaria, al músculo esquelético, la respuesta esperada, ¿cuál sería? La respuesta esperada, ojo, sería una contracción normal. ¿Okay? ¿A qué se debe esto? Se debe a que, eso lo tienes que tener bien en cuenta, la fuente principal de calcio en el músculo esquelético es intracelular. ¿Qué quiere decir? El músculo esquelético no necesita calcio de afuera para poder funcionar. Él tiene almacenado el calcio suficiente para realizar sus contracciones. ¿Ok? Entonces el calcio que utiliza el músculo esquelético es el que tiene almacenado, de hecho, en el retículo sarcoplásmico, como vimos la clase pasada, y ese retículo sarcoplásmico, ese mismo calcio, se va a estar reutilizando y reutilizando y reutilizando. ¿Ok? Se libera cuando se contrae y luego se vuelve a guardar. Se libera y se guarda posteriormente. ¿Ok? Entonces, aun cuando tú le quites el calcio extracelular, aún tú vas a poder estimular a este músculo. Ok, vamos a pasar ahora siguiente. Femenina de 24 años con diagnóstico de miastenia gravis acude a realizarse un estudio electromiográfico. Para realizar el estudio se le coloca un electrodo de estimulación en el nervio y uno de registro en el músculo que se inerva. Al estimular el nervio, la respuesta muscular sería, para esto vamos a dibujar un esquemita. Aquí es lo que tenemos. Checa qué es lo que te está diciendo. Se le estimula el nervio, ¿ok? Estimulamos aquí al axón. ¿Cuál sería la respuesta muscular? Hay que fijarnos bien que la paciente tiene miastenia gravis. ¿Qué significa esto? Que los receptores de la acetilcolina, que es el neurotransmisor
que está siendo liberado por este nervio están bloqueados, ¿ok? El neurotransmisor no puede actuar sobre el músculo, no lo puede estimular, ¿ok? Por lo tanto, habría la respuesta muscular esperada, pues sería una disminución de la respuesta contráctil. ¿Por qué? Porque aun cuando tú estimules al nervio, el nervio va a liberar neurotransmisores, pero estos neurotransmisores no se van a poder unir al músculo. Y en esta misma paciente se le coloca un electrodo de estimulación en el músculo, ¿ok? Ahora quitamos este electrodo de estimulación porque ahora no vamos a estimular al nervio, sino que vamos a estimular al músculo. Entonces aquí tenemos un electrodo de estimulación a 5 centímetros del electrodo de registro. Se le aplica un estímulo a nivel umbral. En este caso la respuesta esperada es una respuesta normal, ¿ok? Es una respuesta normal, ¿por qué? Porque ahora tú le aplicas las cargas directamente aquí al músculo, ¿ok? Le estás aplicando las cargas directamente, entonces el músculo va a tener una respuesta normal, porque la descarga que tú le estás aplicando es una descarga, son cargas que llegan a un nivel umbral y no estás necesitando que los neurotransmisores, los receptores de los neurotransmisores te ayuden, no, para nada. Entonces, tú llegas al nivel umbral, el músculo se estimula y el registro pues te marca que se está estimulando de manera normal. Lo que está afectando a la miastenia gravis es el bloqueo de los receptores de acetilcolina. Muy bien, vamos a ver ahora. En un evento deportivo con duración de 3 horas, en Superman, a un participante se le ocurre correr a máxima velocidad. A los 40 minutos cae en un cuadro de contracción severa. Fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, esta pregunta debió ir un poquito más adelante en el apartado de contracción tetánica, pero aquí la respuesta correcta es que la reabsorción de calcio disminuyó. ¿Por qué? Porque si recordamos nosotros, tenemos a una célula muscular esquelética, tenemos aquí el organelo que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el que almacena el calcio. Durante una contracción, durante contracciones prolongadas, como en este paciente que cae en una contracción severa, el calcio se mantiene en el sarcoplasma, es decir, en el citoplasma de la célula muscular. Es decir, en este paciente lo que está ocurriendo es que no se está reabsorbiendo o no está pasando el calcio hacia el interior nuevamente del retículo sarcoplásmico. Entonces por eso está cayendo en un cuadro de contracción severa. A ese mismo sujeto se le miden las concentraciones de calcio en el citoplasma, el sarcoplasma. Se espera que se encuentren, por lo que te digo, elevados, porque el calcio es el que está uniéndose a las troponinas y está permitiendo que haya una contracción continua y severa. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la clasificación de los tipos de células musculares que podemos encontrar en el músculo estriado esquelético. Esta clasificación es bastante importante, nos la pueden preguntar en el examen, nos pueden preguntar cuál es su metabolismo, cuáles son las enzimas que se ocupan para su actividad, cómo se llaman, en qué región se encuentran, qué tipo de personas las utilizan, etc. Nos vamos a enfocar principalmente a las fibras de tipo 1 y a las fibras de tipo 2B. ¿Okay? Empezamos con las fibras de tipo 1. Las fibras de tipo 1 son conocidas también como fibras oxidativas lentas. Su nombre nos dice el metabolismo que realizan, en qué se basa su actividad. Oxidativo, ¿qué quiere decir? Que realizan una respiración aerobia. Necesitan realizar glucólisis aerobia, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, para poder producir ATP y posteriormente ya realizar la contracción. Como tiene que pasar toda esta serie de procesos, la fibra de tipo 1 realiza una contracción lenta, se llaman lentas porque se tardan más en realizar la contracción. Ojo, el color de estas fibras, aquí yo te puse, por ejemplo, una histoquímica, es la imagen típica que veíamos el semestre pasado. El color es rojo, corresponderían a estas fibras azulitas, ¿ok? Pero yo te las voy a poner de rojo, ¿de acuerdo? Bueno, estas fibras, ¿por qué se ven de rojo? Porque estas fibras contienen abundante mioglobina. La mioglobina es la proteína que transporta el oxígeno en el músculo esquelético, ¿ok?
Entonces, como tienen mioglobina, la mioglobina es una proteína que se tiñe de color rojo, que tiene una coloración muy rojiza porque está unida al oxígeno. Entonces, por eso tienen una gran cantidad de mioglobina, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos encontrar característicamente? Lo comentábamos hace un momento, la capacidad oxidativa es alta, ¿ok? La capacidad oxidativa, es decir, su metabolismo en oxígeno es rápido. Ya vimos, el tipo de unidad motora es lenta, se contraen más lentamente ese tipo de fibras musculares. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mencionar de aquí? Estas también se caracterizan porque tienen abundantes mitocondrias. Tienen abundantes mitocondrias y eso les sirve para su metabolismo aerobio. Ciclo de Krebs, tiene muchos citocromos también. Y también la ATP sintasa. Ojo, estoy hablando de ATP sintasa, no ATP asa. ATP sintasa es que genera ATP y posteriormente utiliza ese ATP que está produciendo. Este tipo de fibras, ¿en dónde las vamos a encontrar? Este tipo de fibras las encontramos en músculos de nuestro cuerpo que estén en una gran actividad, pero que también pues, pueden tener una contracción lenta. Por ejemplo, los músculos de la espalda. Los músculos de la espalda necesitan estar activos todo el día, pero pueden tener una contracción lenta y no hay problema por eso. Entre estos competidores, ¿cuál crees que entre la opción A y B, cuál crees que tenga el tipo de fibras abundantes en su cuerpo? Pues la opción A. Los corredores maratones tienen el tipo de fibras de tipo 1, porque pueden realizar kilómetros y kilómetros y kilómetros y sus fibras van a aguantar como quiera. Todos sus músculos van a aguantar porque han desarrollado en todo su cuerpo este tipo de músculos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las fibras de tipo 2B. Las fibras de tipo 2B son las fibras glucolíticas rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Glucolítico significa que realizan glucólisis, pero es una glucólisis anaerobia, ¿ok? Si nosotros recordamos, en la célula, ¿en dónde se realiza la glucólisis? En el citoplasma, ¿ok? Entonces la glucólisis, vamos a poner acá, glucólisis anaerobia, se caracteriza porque es un mecanismo o es un suceso que es muy rápido, ¿ok? La glucólisis es bastante rápida. La glucólisis anaerobia genera piruvatos y eso es, al igual que todo tipo de glucólisis, se generan piruvatos, pero esos piruvatos empiezan otro proceso. Empiezan un proceso no aerobio, es decir, empiezan un proceso en el cual van a producir ATP inmediatamente, pero al hacer este proceso empiezan a producir también ácido láctico, ¿ok? Entonces, esas fibras se caracterizan porque se fatigan. ¿Por qué? Porque estas fibras producen mucho ácido láctico y ese ácido láctico disminuye, o lactato, también se le podemos llamar, produce un pH ácido, entonces empieza a desgastar las fibras y aparte de eso, este es el responsable de que te den calambres. Es el responsable de que den los calambres, porque se empiezan a acumular este lactato, cristales en el músculo. Muy bien, entonces, tenemos nosotros, son glucolíticas, porque utilizan glucosa anaerobia, son muy rápidas. Ahora, este tipo de fibras tienen una coloración blanquecina. Son también llamadas blancas. Estas que están aquí son blancas. ¿Por qué? Porque estas almacenan mucho glucógeno. Almacenan mucho glucógeno. ¿Para qué? Pues para obtener la glucosa rápidamente y hacer una glucólisis anaerobia. Si tú estás en una carrera de competencia, aquí de 100 metros planos, las fibras que vas a utilizar al instante para empezar a correr son las fibras de tipo 2B, ¿ok? Son las fibras glucolíticas rápidas. Cuando empiezas a correr, ¿qué es lo que se utiliza? Utilizamos el ATP. Recuerda que estas fibras, por lo tanto también, pregunta de examen, tienen una gran actividad de la ATPasa, ¿ok? Tiene una gran actividad de la ATPasa. ¿Por qué? Porque inmediatamente el ATP lo utilizan, ¿ok? Muy bien. Podemos mencionar también que tienen una capacidad aumentada del retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque inmediatamente, o sea, le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a correr, inmediatamente saca calcio, ¡pum! El calcio sale en corto, ¿ok? Estas fibras también se caracterizan porque son grandes, ¿ok? Eso también hay que aprenderlo. Estas fibras son grandes a diferencia de las fibras de resistencia que son chicas.
estas fibras son más grandes porque necesitan almacenar más cosas para obtener los nutrientes en corto, ¿ok? Ya vimos que la capacidad de glucólisis es alta también. Bien, y con eso acabamos la diferenciación de estas fibras. Ya vimos qué tipo de personas los van a tener también. En nuestro cuerpo, normalmente, ¿en dónde las encontramos? En los músculos de las manos. Los músculos de las manos, imagínate, estás tecleando o si tocas algún instrumento o demás, o intentas tocar más bien algún instrumento, pues rápidamente se te van a cansar los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de fibras. Los músculos extrínsecos del ojo, para hacer los movimientos hacia arriba, hacia abajo, de un lado hacia el otro, se cansan muy rápido porque tienen este tipo de fibras, ¿ok? Y bien, las otras tipos de fibras, que son las fibras de tipo 2A, son una combinación entre ambos, ¿ok? Entonces nos enfocamos más bien a estas dos. Muy bien, vamos a pasar ahora a una correlación clínica, que es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es, tienes que aprender una anomalía en la distrofina. Y comentábamos anteriormente que la distrofina es una de las proteínas que mantienen la estabilidad en la sarcómera y que también está anclada al sarcolema. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que presentan? Estos pacientes se caracterizan porque presentan una debilidad generalizada, una debilidad muscular generalizada y que es progresiva, va progresando porque conforme van avanzando en la edad, pues van teniendo más pérdida de toda esta masa muscular. Estos pacientes, a la larga, su calidad de vida sin tratamiento pues es baja y podemos ver cómo en estos pacientes pueden o quedan al final con dificultad de movimiento y también tienen dificultad para respirar porque el diafragma es un músculo esquelético. ¿Qué otra cosa podemos presentar en estos pacientes? Lo vas a ver en la clase de genética, sin embargo, yo te comento algunas características. Estos pacientes presentan un signo que se conoce como signo de Gower positivo. El signo de Gower, ¿qué es? Tú recuestas al paciente y le pides que se levante. Lo pones, es decir, lo colocas en el piso, le pides que se levante. Si el paciente está batallando para levantarse, eso es un Gower positivo, porque tienen una debilidad proximal de los músculos proximales, entonces no pueden levantarse. Entonces, si tú lo intentas hacer, lo haces con pues facilidad, digámoslo así, pero esos pacientes no lo pueden hacer, no se pueden levantar. Y otra cosa que se presenta en esos pacientes es este signo también, en donde ves, estos son los, pues vaya, los chamorros, como le llamamos nosotros, o los gemelos. Bueno, estos músculos que tenemos en la pierna, eh, vemos en estos pacientes cómo esa área está aumentada de tamaño. Sin embargo, si nosotros palpamos o sentimos, en realidad esto no es músculo, sino que es tejido graso que se ha estado acumulando. Esa es se le conoce como una pseudohipertrofia. ¿Por qué? Porque parece que está hipertrofiado el músculo, pero no. En realidad, estos pacientes pues tienen una debilidad por la desestabilización del músculo. Entonces no tienen músculo, casi no tienen músculo en esa región. Bien, entonces nada más con que sepas que esto se debe a una anomalía de la distrofina, que es una proteína del citoesqueleto. Bien, vamos a ver ahora otro caso clínico. Femenino de 34 años acude a consulta por cansancio, fatiga leve por la mañana y aumenta en el transcurso del día. Tiene dificultad para mantener los ojos abiertos. Ojo con este dato. Tiene tosis palpebral bilateral. Fuerza muscular disminuida. Refiere que se le ha administrado hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, y notablemente mejora notablemente su fuerza muscular. ¿Cuál es el tipo de receptor afectado? Recuerda que en los pacientes, este es un cuadro clínico típico femenino de un paciente con miastenia gravis. Nosotros habíamos comentado anteriormente en el tema de neurotransmisores que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria que se va a presentar principalmente en el género femenino, como la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias, y se presenta, vaya, entre los 20 y 40 años, y el cuadro clínico que te van a poner siempre es paciente con debilidad generalizada, bien importante, la tosis palpebral, bien importante esta palabra, tosis palpebral, caída del párpado, siempre te lo van a poner, ¿ok? Va a presentar también, por lo tanto, diplopia, por el párpado, tanto con el párpado y tanto por los músculos extraoculares que se están afectando. Entonces va a empezar a ver doble. En la miastenia gravis comentábamos que se debe a que el receptor del músculo esquelético
está afectado, está bloqueado por los neurotransmisores, perdón, está bloqueado por los anticuerpos. Y este receptor, ¿cuál es este receptor? Es el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Ok? Este receptor nicotínico de acetilcolina, ¿qué es lo que hacemos? Para su tratamiento hay una enzima que inhibe la acetilcolina, entonces eliminamos esta enzima, ¿para qué? Para darle más tiempo al neurotransmisor. Esta es la enzima acetilcolinesterasa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Inhibimos a la acetilcolinesterasa para que ya no rompa la acetilcolina. Y lo utilizamos como tratamiento, por ejemplo, el hidrofonio, o también está la neostigmina, que son la fisostigmina también, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Si se analiza la transmisión del potencial de acción en la placa mioneural, el receptor que es estimulado por la acetilcolina, ya lo comentamos, es un receptor nicotínico de acetilcolina y es un receptor, recuerda bien, ionotrópico. ¿Qué significa? Que su estimulación va a permitir el paso de iones, pero es un receptor ionotrópico activado o un canal iónico activado por ligando. En este caso es activado por la acetilcolina. ¿Okay? Hay que acordarnos de la clasificación de los receptores. Bien, vamos a pasar ahora a este. Discúlpeme, no me había dado cuenta que que no se estaba escuchando. Pero bueno, aquí, nada más para repasar las preguntas anteriores. El paciente femenino de 28 años tiene miastenia gravis y se libera, en esta paciente la liberación de acetilcolina está normal, porque lo que está afectado en la miastenia gravis no es la liberación de acetilcolina. Lo que está afectado en la miastenia gravis, ¿qué es? Es el receptor para la acetilcolina. Hay aquí anticuerpos que están unidos al receptor de la acetilcolina. Entonces la acetilcolina, aunque esté ahí, pues no se puede unir. Pero en el tratamiento, ¿qué es lo que les damos? En el tratamiento les damos inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque hay una enzima que es la acetilcolinesterasa que se come a la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, si bloqueamos a esta enzima, a esta acetilcolinesterasa, si la bloqueamos, la acetilcolina tiene más tiempo para irse a buscar otro receptor que esté vacío. Entonces, aumentamos el tiempo de acción del neurotransmisor para que pueda buscar otros receptores. Durante la anestesia de un paciente, comentábamos, el efecto que debemos tener que produzca una relajación del músculo esquelético es similar al curare, porque el curare, comentábamos, que lo que ocurre es que bloquea a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Por lo tanto, en estos pacientes que son que se le administra es un fármaco similar al curare, o veíamos que el curare también es utilizado como toxina para defensa de algunos grupos indígenas. Este curare lo que causa es que te causa una debilidad total de todo el cuerpo, te causa también una parálisis, una debilidad en el diafragma, no puedes respirar, entonces causa una debilidad de todo tu músculo esquelético. Entonces, la respuesta correcta es similar al curare. La atropina no sería, porque la atropina recuerda que actúa sobre los receptores de tipo muscarínicos, sobre todos los receptores M. Y la noradrenalina, pues no tiene acción aquí sobre el músculo esquelético. Entonces, nada más para que tengas cuidado entre la atropina y el curare. Si investiga un fármaco en pacientes sanos,
que en el registro de la placa mioneural se inhibe la apertura del calcio en la membrana presináptica. ¿Cuál de estos fármacos produce este efecto? La respuesta es la conotoxina, ¿ok? Aquí la mnemotecnia, para que te la aprendas, lo vimos en la clase de fibras nerviosas. La conotoxina empieza con C y es de calcio, ¿ok? Inhibe la apertura del canal de calcio. En cambio, la tetrodotoxina y la saxitoxina son dos que van juntas. La tetro, 4, y la S. Puedes poner aquí 4S. Tetro y la S, o TS, porque acuérdate del abecedario, TS también. Estas inhiben el canal de sodio, activado por voltaje, ¿ok? Eso es bien importante, del axón, de la fibra nerviosa, del axón. Muy bien. La toxina tetánica y la toxina botulínica tienen que ver con la inhibición de la sinaptobrevina en neurotransmisores específicos. Para la liberación o inhiben la liberación de neurotransmisores específicos. En el caso de la toxina tetánica, pues inhibe la liberación del GABA, entonces estás en una contracción permanente, porque el GABA es inhibidor, entonces en la toxina tetánica lo que hace es que te causa una contracción espástica, vas a estar así todo el tiempo, porque no está siendo inhibido. En cambio la botulínica es lo contrario. Ok, masculino de 52 años decide degustar un platillo exótico de Japón, de carne de pez globo. A los 30 minutos presenta mareos, náuseas, vómitos, debilidad y dificultad para respirar. ¿Recuerdas esa toxina del pez globo? Esta era la tetrodotoxina. Y a este paciente, ¿por qué se debe? ¿Qué es lo que hace la tetrodotoxina? Veíamos que bloquea los canales de sodio activados por voltaje de la neurona presináptica y postsináptica. Aquí cuando hablamos de neurona presináptica y postsináptica se refiere a, ok, de acuerdo, aquí tenemos una neurona y aquí tenemos a otra neurona. No es que inhiba a las terminales, no, acuérdate que tanto la neurona presináptica como la postsináptica, a lo largo de sus axones, pues tienen canales de sodio en los nódulos de Ranvier. Entonces, por eso se refiere a presináptica y postsináptica, para que no te confundas. Muy bien, más preguntas. Paciente masculino con contracciones musculares intensas. Una alternativa es disminuir la disponibilidad de acetilcolina. Un fármaco que produzca este efecto sería la toxina botulínica. La toxina botulínica, ¿por qué? Porque la toxina botulínica, comentábamos hace un momento, inhibe a la sinaptobrevina. Entonces, específicamente inhibe la sinaptobrevina, que es la que permite la salida, pero en las neuronas que liberan acetilcolina. Esto es bien importante, ¿ok? Solamente actúa con el neurotransmisor, que es la acetilcolina. O sea, impide la toxina botulínica inhibe a las neuronas que liberan acetilcolina. Entonces, ¿cómo te vas a quedar? En la toxina, en una intoxicación por esa toxina, pues te vas a quedar así todo paralizado, pero flácido, ¿ok? Se le llama parálisis flácida, porque no te puedes mover. Tus músculos quedan así todos así como, pues así, nada más así todos hipotónicos. Muy bien. La acetilcolina de la placa mioneural se une a la fibra muscular por receptores de tipo ionotrópicos. Estos receptores son quimiosensibles. ¿Por qué? Porque son dependientes de acetilcolina. Son ionotrópicos porque permiten la entrada de sodio a la célula. La unión de la acetilcolina a su receptor provoca la entrada de sodio por medio de qué mecanismo? Mecanismo pasivo. ¿Por qué? Porque esta es una difusión simple para electrolitos. ¿Okay? Paciente masculino es llevado por su madre porque el paciente tiene movimientos rígidos, está muy contraído, el paciente tiene risa sardónica y opistótonos, es decir, se está contrayendo así la espalda. Este paciente tiene tétanos, se le diagnostica tétanos, y la toxina tetánica, comentábamos, inhibe la liberación de GABA y glicina, que son inhibidores, y por lo tanto usted espera que la inhibición del sistema nervioso central no exista, ¿ok? No hay una inhibición. Aquí la respuesta correcta es que no haya una inhibición en el sistema nervioso central. Por eso este paciente está todo contraído, porque no se puede inhibir. Muy bien, vamos a pasar ahora, terminamos ya este periodo de examencitos, vamos a pasar ahora a la otra parte de teoría, aún no se acaba el video. Vamos a ver los siguientes términos. Antes de empezar con algunos conceptos básicos, antes de ver un poquito más específicas las cosas, quiero que tengamos bien en cuenta estos conceptos. Estos conceptos son clave para que puedas entender lo demás. La precarga.
¿A qué nos referimos con precarga? La precarga se refiere a la longitud inicial de una fibra muscular. No lo sé, si esta fibra muscular mide 5 centímetros y yo quiero acortarla posteriormente a 3 durante la contracción, ok, bueno, esto es lo que quieres lograr, pero esta es tu longitud inicial, esta es tu precarga, es con lo que inicias, ¿ok? Una precarga. Luego, la carga, ¿qué es? La carga es la fuerza de la contracción, ¿ok? ¿Con qué fuerza vas a realizar la contracción? Y la poscarga es la resistencia al acortamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que ejercer una fuerza, tienes que ejercer una carga para vencer la poscarga, ¿ok? La poscarga es la fuerza que vas a tener que vencer para poder acortar el músculo, ¿ok? Porque la poscarga es la resistencia. Entonces tú tienes que vencer esa resistencia, tienes que vencer esa fuerza. ¿Con qué la vas a vencer? Con la carga, ¿de acuerdo? Sin embargo, es para que lo tomes bien en cuenta, solamente utilizaremos el término precarga y poscarga, ¿ok? Recuerda que la precarga es la longitud inicial y la poscarga es la fuerza a vencer o la fuerza final que vas a ejercer. Bien, tenemos a lo siguiente, vamos a acomodar bien esta imagen. Tenemos el siguiente término, contracción isométrica. Contracción isométrica, ¿qué significa? Iso es igual, métrico pues es medida, es la longitud. Contracción, ¿qué significa? Existe una fuerza, desarrollas tensión, imagínate, haces así tus puños, desarrollas tensión, mas no hay acortamiento, ¿ok? No hay acortamiento del músculo. Imagínate tú a La Roca, por ejemplo, que está haciendo ejercicio y está haciendo un chorro de fuerza, está desarrollando mucha tensión, pero no acorta sus músculos. En este paciente también, este paciente que está estirado, preparándose para levantar las pesas, está desarrollando un chorro de fuerza, mas no desarrolla un acortamiento del músculo, ¿ok? No realiza un movimiento, se queda normal, la longitud isométrico se queda normal, ¿ok? Existe también un ejemplo en el cual en el examen les preguntaron tienes a un paciente que está, o a un estudiante que está cargando su libro de fisiología y está así, ¿ok? Cargando el libro de fisio. Entonces te dicen de que, ok, este paciente, mientras lo está cargando, ¿qué tipo de contracción está haciendo? Una contracción isométrica, porque no está moviendo sus músculos, o sea, está aplicando fuerza, pero no está desarrollando un movimiento, un acortamiento del músculo, ¿ok? Entonces, es una relación, es una contracción isométrica esa. En cambio, una contracción isotónica, ¿a qué se refiere? Isotónica. Isotónica significa iso, normal, tonos es fuerza. Isotónica es con la misma fuerza, ahora sí, va a realizar un movimiento. El músculo se acorta después de que haces la tensión. Después de que aplicas la fuerza, ya el músculo ya se contrae, ya se mueve, ¿ok? En este caso, pues ponemos el ejemplo de una persona que está levantando pesas. Al momento en el que levanta las pesas, ese es el momento en el cual se acorta el músculo. Entonces, ese es el ejemplo de contracción isotónica. Eso es pregunta de examen. Bueno, ya que tenemos a este deportista, no sé si has leído un poco de su historia o has visto alguno de sus TikToks. Te voy a platicar así levemente unos 10 segundos porque está pues bastante interesante. Su historia me gusta mucho. Este levantador durante la competencia pues estaba a punto pues vaya de quedarse entre creo que el segundo o el tercer lugar. O sea, le faltaba bastantito para vencer para el que pues ya en las finales estaba posicionando en el primer lugar. Pero decidió colocarle más peso y todo a las barras y pues logró levantarlo. La historia detrás es que esta persona, este deportista, le había prometido a su esposa, que ya estaba fallecida, pues que iba a darlo todo en la competencia. Fue en este mundial, en esas Olimpiadas, y pues finalmente lo logró y pues cuando le tomaron la foto con su medalla de oro, pues sale con su esposa, así de que en una foto. Entonces, pues ya al ver el TikTok y cuando te muestran de que escuchas la música y te cuentan la historia, pues está muy bonito, la verdad. Entonces, bueno, a ver si encuentro el TikTok y te la paso.
Muy bien. Siguiente, con este caso clínico, tenemos a un masculino de 28 años que practica halterofilia, levantamiento de pesas. Se prepara para levantar una barra de 100 kilogramos desde el piso. En este atleta, la contracción muscular que ocurre antes de lograr levantar la barra se caracteriza porque aumenta la tensión, importantísimo, aumenta la tensión antes de levantar la barra, antes de lograr levantar la barra, está aumentando la tensión, ¿ok? Más no hay un acortamiento muscular, solamente es una contracción isométrica. Bien, vamos a pasar al siguiente término, que es la contracción tetánica. ¿Qué es la contracción tetánica? En la contracción tetánica lo que ocurre es que hay una sumatoria de, aquí lo vemos, hay una sumatoria de potenciales de acción hacia el músculo esquelético, ¿ok? Las neuronas están inervando constantemente, una tras otra. Hay potenciales de acción secuentes de esta manera, así, uno tras otro, una sumación temporal, uno tras otro, hasta que el músculo no se puede relajar, ¿ok? No hay un periodo de relajación en este músculo. Entonces, ocurre una contracción mantenida. No se puede relajar el músculo. ¿Y esto a qué se debe? Como lo veíamos en el caso clínico al inicio, es que el calcio se mantiene en el sarcoplasma. El calcio no regresa al retículo sarcoplásmico. El calcio está ahí, entonces favorece la contracción. La persona o este músculo se está contrayendo constantemente porque no hay una relajación, hay una contracción mantenida. Y eso es porque hay una sumatoria temporal que está impidiendo que se relaje este músculo. Y el calcio, recuérdalo bien, se mantiene en el sarcoplasma, está aumentado en el sarcoplasma. Posteriormente, ya después de que cuando ya se vaya a relajar, pues se va a regresar al retículo sarcoplásmico. Pero en este momento está en el sarcoplasma. Bien, vamos a concluir este video viendo nada más 2 diapositivas más. Con los términos, primero vamos a hablar de estos conceptos. El término de hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia se refiere a que el músculo, supongamos que así estaba antes, el músculo crece, ¿ok? Hipertrofia hace referencia a crecimiento de una célula, ¿ok? Es el crecimiento de la célula en cuanto a tamaño. Una sola célula crece, ¿ok? Tienes que recordar, bien importante, que el músculo esquelético no hace hiperplasia, no hace mitosis. Hiperplasia es una célula, hace mitosis y se genera otra célula. Así no crece el músculo. El músculo crece por un crecimiento de la misma masa de células, empiezan a generarse muchas proteínas y eso es lo que hace que crezca el músculo, ¿ok? Lo siguiente es hipotrofia. Hipotrofia es el término contrario. Hipotrofia es cuando empieza a decrecer el músculo, ¿ok? Empieza a decrecer, empieza a perder sus proteínas, por ejemplo, cuando no vas al gym por mucho tiempo, empieza a disminuir tu masa muscular. Y por último, si continúa la hipotrofia, se genera una atrofia. ¿Qué es una atrofia? Cuando el músculo ya está, pues, con un volumen muy bajo. Esto se presenta, por ejemplo, en pacientes desnutridos, sobre todo, que no tienen una buena alimentación. Entonces, este músculo, pues, está muy, pero muy pequeño, o problemas con problemas alimenticios. Personas con problemas alimenticios, entonces la masa muscular es muy nula. Entonces, a eso se le llama atrofia. Es la atrofia del músculo. Y bien. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿El calcio necesario para el acoplamiento entre la excitación y la contracción del músculo esquelético proviene del retículo sarcoplásmico? Es correcto, es el calcio intracelular. Este ion es liberado cuando se activan los receptores de rianodina. Los receptores de rianodina, específicamente el subtipo RIR1, es el que se encuentra en el músculo esquelético y son los que proveen o permiten la salida del calcio, ¿ok? Del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma. En una persona sana, una vez que lleva a cabo una serie de contracciones musculares y el músculo inicia su relajación, el calcio regresa a través de ¿quién? Me tienes que decir primeramente quién lo regresa al retículo sarcoplásmico. Lo regresa la bomba calcio ATPasa, que es la bomba cerca, ¿ok? Siempre que utilizamos la palabra bomba, por lo tanto, nos referimos a un transporte activo primario, ¿ok? Y se mantiene ahí en el retículo sarcoplásmico
ahí está guardado y de hecho lo guarda una proteína que se llama calsecuestrina. La calsecuestrina ahí lo mantiene secuestrado. Muy bien, con esto acabamos esta segunda parte, vamos a la tercera parte de músculo.